Amigos de Alerta Informativa, continuando con nuestro ciclo de entrevistas, en esta oportunidad tenemos al doctor Gerardo Eto Cruz, docente universitario y antiguo magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor, buenos días. Buenos días y estoy a sus disposiciones. Okay. Para iniciar la entrevista vamos a tener unas preguntas de índole de su carrera como docente, un poco. ¿Nos podría indicar cómo así decidió usted estudiar Derecho? ¿Qué doctores influyeron en su carrera? Yo me acuerdo que en mi adolescencia me gustaba mucho la literatura y recuerdo que un tío, hermano de mi madre, me dijo que si me iba a ir por la literatura no iba a sobrevivir y me recomendó más bien que estudiara Derecho, que estaba un poco vinculado a estas áreas. Y con el tiempo ya, entre cuarto y quinto año de secundaria, tuve la determinación de estudiar esa carrera. Y de mi aldea nativa sullana llegué a Trujillo, postulé, previo era el rigor de estar en una academia universitaria y luego decidí pues emprender la carrera, ingresé felizmente a la primera y ahí se inició un periplo extraordinario porque estaban las bibliotecas, era un mundo totalmente distinto al ámbito de una vida pacífica, un poco rural de mi aldea nativa sullana, que ahora ya es un poco más bulliciosa, ¿no? Y me gustó las enseñanzas de muchos profesores, entre ellos de dos maestros, Sigifredo Orbegoso Venegas, que fue el profesor que nos hechizó con dos cursos, Teoría del Estado y luego Derecho Constitucional General. Y por otro lado, el doctor Víctor Julio Ortecho con su asignatura Derecho Constitucional Peruano, lo que ahora los chicos le llaman Consti 1, Consti 2, ¿no? Todavía no existía el Derecho Procesal Constitucional por ese entonces y la docencia precoz se inició siendo yo todavía alumno como asistente de cátedra del doctor Sigifredo Orbegoso Venegas. Y ahí empezó un periplo ya sin retorno hasta la fecha. ¿Nos podría comentar un poco de la experiencia que tuvo como magistrado del Tribunal Constitucional? Bueno, en realidad lo del tribunal fue una cosa anecdótica porque en algún momento llegaron los magistrados a una audiencia en Trujillo y luego varios magistrados me pidieron de que faltaba menos de 10 días para que se cerrara la convocatoria que había hecho el Congreso y la Universidad Nacional de Trujillo fue la que me postuló, ¿no? Y efectivamente al final fuimos incorporados 3 candidatos, se anuló en esa oportunidad por un señor Ríos que Caretas inició una campaña muy agresiva porque lo encontraron en realidad almorzando con otros señores que estaban vinculados al régimen de Fujimori y eso fue el motivo para que criticaran. El Congreso lo anuló y luego siguió la ruta nuevamente y ahí me ratificaron. O sea, yo fui un magistrado que me eligieron, anularon y luego me ratificaron, ¿no? Y ya el interinazgo de casi 7 años ha sido muy importante en mi vida porque lo que yo especulaba en la doctrina, en la cátedra y también como abogado, de pronto tuve la posibilidad de volver, como decía Zagrebelsky, dúctil el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional que sea maleable para hacer una actitud pro homini, favor libertatis, una actitud un poco activista. Y en realidad el tribunal nuestro fue un tribunal ciertamente activista. Domingo dice que fue con marchas y retrocesos, efectivamente, pero fue un tribunal pro actione, favor proceso, no como al actual tribunal que lamentablemente ha cerrado las compuertas de la tutela de los derechos fundamentales y de la posibilidad de que se judicialice en el Tribunal Constitucional la última esperanza que tienen los justiciables. En algún momento va a haber la historia de comparar
las etapas de los tribunales constitucionales, de los que lo conformaron. Por ahora la historia está muy cercana y hay mucho subjetivismo, mucho emotivismo, y los actores todavía estamos vivos. Doctor, ¿nos podría dar un consejo a los alumnos de Derecho que aún no saben por qué rama especializarse? Sí, ese es un tema muy importante, y es más, antes de dar el consejo a los que están ya estudiando Derecho, el consejo sería para los muchachos que están cerrando la secundaria, para que tengan una predisposición vocacional de ver su perfil. El perfil es la predisposición a la cual una persona se encuentra capacitada. De repente uno puede ser un excelente físico, un excelente matemático, pero tendría que tener una mentalidad un poco más abstracta, a lo Hopkins, que es uno de los físicos contemporáneos, ¿no? En el campo del derecho tiene que tener una predisposición a lo que es el humanismo, las ciencias sociales. Y ya si uno está ya en carrera, en los primeros ciclos puede empezar a descubrir cuál podría ser su vocación. Ahora es un mundo de la sociedad de la información. Y la sociedad de información es que ahora los chicos ya no pueden quejarse que no tengan información porque están en las redes, inclusive. Las bibliotecas complementan, y el ideal es que una persona esté en las bibliotecas. Y aparte puede jugar Pokémon si quieren, pero tiene que estar también revisando en internet toda la información. Entonces, una recomendación sería que el joven en su momento vea si tiene cualidades para desarrollar una apasionante disciplina que es el derecho constitucional, el derecho procesal constitucional, la teoría general de los derechos humanos. Es decir, hay varias concatenaciones de disciplinas que tienen que ver con el fenómeno constitucional a nivel sustantivo y a nivel procesal. Por ejemplo, en el campo penal también es muy apasionante el campo penal, sobre todo cuando se encuentra el orador, el forense, el abogado, como un Demóstenes ante el tribunal, estableciendo un marco de defensa. Es hechizante, bien llevada la causa y ejercido como corresponde en el Ministerio de Defensa. Obviamente hay otras disciplinas más bien de orden crematístico, pero también yo diría a los estudiantes en el campo del derecho procesal constitucional, hoy por hoy, como dicen algunos corsarios del neoconstitucionalismo, hoy el fenómeno jurídico se ha constitucionalizado, de tal manera que informo que los grandes estudios jurídicos en todos los estados contemporáneos y modernos tienen en su staff especialistas en derecho constitucional, porque un tema laboral, tributario, mercantil, societario, penal, a la larga puede ser judicializado vía un proceso de amparo, en el campo penal vía un habeas corpus. Entonces, lo que recomendaría es que aun cuando alguien tenga la predisposición para ser laboralista, penalista, no debe dejar de tener un conocimiento básico y mínimo de este contenido que es la teoría constitucional y mínimamente algo de derecho procesal constitucional. Okay. Doctor, ahora entrando de fondo en nuestro tema de entrevista, que es la interpretación constitucional, ¿nos podría indicar en qué consiste este tema de la interpretación constitucional? Yo pienso de que ya podríamos ir hablando de toda una teoría de la interpretación constitucional, y pienso que esta virtual disciplina podría ser una disciplina sincrética, valga la expresión, y me explico, que tiene parte de la teoría constitucional, parte de lo que es el derecho procesal constitucional y parte de lo que es teoría general de los derechos humanos. En esa trimimbre asignaturas surge esto que es la interpretación constitucional, que ha estado asignada como un capítulo en la teoría constitucional clásica. Luego eso se ha venido desgajando en los predios del derecho procesal constitucional. Pero el derecho procesal constitucional, todas las asignaturas de derecho procesal constitucional incorporan algunos ítems o capítulos de la teoría de la interpretación constitucional. Pero pienso y lanzo esta afirmación, sin pretensiones apodícticas, de que bien cabe que esta
este ámbito hermenéutico que también tiene que ver con la filosofía del derecho, que es digamos, otra base, no son tres, sino con la teoría de la filosofía del derecho. La teoría de interpretación podría ser asignada como un curso autónomo. ¿Qué aspira la teoría de la interpretación constitucional? Asignarle un sentido a la norma. El operador intérprete, el hermeneuta, cuando tiene un tema de orden sustantivo o procesal, tiene que asignar un sentido a la causa y a partir de ahí resolverlo bajo ciertos presupuestos o estándares de lo que es la argumentación jurídica. Entonces, hoy por hoy, la teoría de la interpretación constitucional ha dejado de ser la teoría clásica que lo desarrolló en su momento Savigny, y se han incorporado varios aspectos de la filosofía del derecho a partir de Chaim Pereman, Teodoro Fibe y Robert Alexis, es decir, la tópica jurídica, la nueva retórica y la argumentación jurídica. Esas bases disciplinarias que surgen de los años 40 han calado en términos profundos, y hoy ya se puede hablar, por ejemplo, de la razonabilidad, de la proporcionalidad, de la interdicción a la arbitrariedad, que son tópicos que se han venido gestando y construyendo a lo largo de muchas, pero no tantas décadas, porque no pasa de medio siglo, y hoy por hoy los tribunales, cortes o salas constitucionales tienen esa posibilidad de solucionar los entuertos constitucionales, estableciendo pues una concepción del mundo, y a partir de esa concepción del mundo, de los derechos fundamentales, dar una salida a ese problema que tienen que desarrollar y resolver. Okay. Doctor, entonces podríamos decir que no todos los derechos fundamentales han emanado de la Constitución, sino de otras normas. Claro que sí, la teoría general de los derechos humanos, que es también otra asignatura, ha venido planteando una evolución de los derechos fundamentales en forma diacrónica y sincrónica, ojo con la frase. Entonces, desde el punto de vista sincrónico, ha sido una evolución cronológica. Y esa evolución cronológica ha sido a partir de tres generaciones: los derechos fundamentales de la primera generación, que fueron los derechos que empezaron a declarar a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Luego sería la segunda gran generación, que es a partir de la Segunda Guerra Mundial, los derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo en el periodo de entreguerras, diría yo. Es decir, con la Constitución de Querétaro de 1917 y la de Weimar de 1919. Ese fue en el periodo de entreguerra, pero más se expande después de la Segunda Guerra Mundial. Y dicho sea de paso, Querétaro está cumpliendo el próximo año su centenario. Y luego el tercer gran salto son los derechos a partir de la posmodernidad, que se desarrolla cronológicamente en el año 1974, año en donde se define la posmodernidad con todo lo que es el desarrollo y los inventos que actualmente son la Internet, los hilos inalámbricos de la comunicación, todo lo que es el Estado globalizado a partir de los derechos supraindividuales, transindividuales, colectivos. Eso se habla como tercera generación. Entonces, todo ese marco evolutivo es una evolución cronológica o sincrónica, pero hay una evolución diacrónica, que son retrocesos de los derechos fundamentales o avances de los derechos fundamentales per saltum. En ese contexto es que, en este contexto diacrónico, viene a cumplir el rol los jueces, sobre todo de los tribunales constitucionales, porque han sido ellos, y no la teoría de los juristas, sino de acuerdo a los casos que se han venido presentando, los tribunales constitucionales han hecho heurística jurídica. La heurística jurídica es el arte de saber inventar o crear, en este caso, derechos fundamentales. Es por eso que a partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre,
ni en los tratados internacionales, ni en las constituciones nacionales, y viene a ser un tramo fecundo y fértil a partir de las sentencias que concretizan en abstracto los derechos fundamentales. Esa es una maravilla. ¿Por qué digo? Porque por ahora de repente no se nos antoja que surjan nuevos derechos, pero de acuerdo a las contingencias que se presente en cada tribunal constitucional o en las Cortes Interamericanas o en el Tribunal de Estrasburgo, a lo mejor se va a presentar algún tema complejo, inusitado, y de repente el tribunal va a desarrollar una nueva inventiva. Por ejemplo, ya siempre está hablando del derecho fundamental al Internet, ¿no? En fin, es toda una maravilla en este siglo que Jean-Baptiste Vico dice que son los corsis de corsis, son los avances y los retrocesos que tiene esta civilización occidental. Doctor, ¿nos podría explicar una frase que dice: ante la rigidez de la palabra de los muertos existe la interpretación de los vivos? Sí, esa fue prácticamente una célebre polémica que tuvieron la Suprema Corte de Estados Unidos, que se la reduzco en la famosa tesis originalista o no interpretativista, tesis que plantea de que solamente debe interpretarse lo que quisieron los constituyentes de Filadelfia de 1787, versus la tesis textualista o interpretativista. La originalista o no interpretativista dice que la Constitución Federal norteamericana debe interpretarse conforme al testamento histórico del constituyente y no admite más cuestionamientos. En cambio, el otro extremo, la tesis, digamos, textualista o interpretativista, dice que una generación de muertos no debe enseñar cómo deben vivir los vivos. Es elocuente. ¿Y por qué? Porque, como decía en su momento Sagüez, en uno de sus tantos libros, la Constitución no puede ser interpretada como un cadáver embalsamado. Es un documento viviente y por lo tanto debe primar la interpretación del momento actual, que es lo que estoy yo justamente diciendo en la creación de los derechos fundamentales. Doctor, habló de Estados Unidos. ¿Qué otros países vienen aplicando la interpretación constitucional? Bueno, todos los tribunales, salas, cortes, allí donde exista modelo europeo, austriaco concentrado, o ahí donde existe el modelo americano o difuso, sea Poder Judicial o Corte Constitucional o Tribunal Constitucional, pero diríamos en términos totalizadores, ahí donde existen las democracias occidentales se hace interpretación constitucional. No cabe hablar, por ejemplo, de una interpretación constitucional en el mundo islámico, porque es todo otro sistema, ¿no? En el mundo hindú tampoco. En África, influencia occidental existe. En algunos países como Marruecos también existe un tribunal constitucional, ¿no? Lo propio en Egipto. Pero, como dice un profesor, un querido amigo, Lucho Pegoraro, que es un comparativista, la democracia occidental es relativamente poca del mundo occidental frente a los otros sistemas islámicos, orientales, budistas, nipones, ¿no? Entonces, interpretación constitucional podríamos reducirla a una palabra: se hace en las democracias occidentales. Doctor, ¿nos podría decir en qué consiste la pluralidad de la interpretación constitucional? En los años 80, si mal no recuerdo, Peter Heberly, que dicho sea de paso vino acá a Perú hace algunos años y la Católica le dio el honoris causa y tuvimos profesores peruanos, un coloquio con este sabio alemán, fue el que desarrolló lo que ya su maestro Conrad Hess había planteado. Diríamos que Conrad Hess fue el que hablaba de una pluralidad de intérpretes, pero luego lo desarrolló en forma más expansiva Peter Heberly, en la sociedad abierta y sus intérpretes, ¿no? Entonces, y Conrad Hess a su vez tomó parte de uno de los gigantes de Weimar, que fue Rudolf Smen, y para explicar genéticamente, hubieron 4 expertos en derecho público que fueron los gigantes de Weimar: Rudolf Smen, Hermann Heller, Carl Schmitt y Hans Kelsen.
Rudolf Menn fue maestro de Conrad Hess. Conrad Hess fue maestro de Peter Heble. Y Peter Heble es el que ha navegado en estas aguas contemporáneas y ha legado al pensamiento contemporáneo la famosa pluralidad de intérpretes. Significa lo siguiente, que la Constitución puede ser interpretada por un humilde campesino, por un humilde barredor, por cualquier ciudadano de a pie. Me explico, cuando coloquialmente unos señores empiezan a tomarse una cervecita o unas damas están tomando un café y empiezan a conversar y a discutir los temas que acontecen en el país, ahí están haciendo interpretación constitucional de una perspectiva política a su manera. Entonces hay una pluralidad de intérpretes en la medida en que hay una sociedad abierta, ¿no?, en los marcos de una democracia, claro está. Pero luego, constriñendo más, los intérpretes serían aquellos que tienen vinculación con lo que dicen. Y es obvio que una opinión de un periodista o de un ciudadano de pie simplemente influye, pero no determina. Lo que determina son órganos jurisdiccionales. En este caso, en el Perú, tenemos tres entidades en el marco de la pluralidad de intérpretes: el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional. De esos tres, el primus inter pares, o sea, el primero entre los iguales, es el Tribunal Constitucional, en la medida en que es el intérprete supremo de la Constitución. En eso se reduce un poco la problemática de la pluralidad de intérpretes. Para finalizar, ¿qué palabra nos podría dar de acuerdo a cómo se viene desarrollando este tema de la teoría de la interpretación constitucional en nuestro país? Bueno, la Academia de la Magistratura está cumpliendo su labor, en parte. Por otro lado, sería bueno que los jueces, desde una perspectiva individual, se pertrechen y se blinden a través de ese conocimiento teórico para que le permita hacer un razonamiento mucho más dúctil, mucho más persuasivo, porque interpretar significa también explicar y justificar cada caso. Entonces, a mí me preocupa, en términos generales, de que hay una relativa pobreza en la judicatura ordinaria, la interpretación constitucional, y nuestro modelo de jurisdicción constitucional le ha asignado a los jueces ser los primeros intérpretes en la tutela de los derechos fundamentales, y también del modelo difuso de inaplicar una norma, así que esta norma es inconstitucional. Ahí también están haciendo interpretación constitucional desde el punto de vista no abstracto, pero sí difuso. Pero todavía estamos acaso en 33 años recién de jurisdicción constitucional. Es relativamente poco lo que tenemos de un desarrollo, desde que fue la génesis del viejo Tribunal de Garantías Constitucionales, que todavía ustedes no existían. Pero de esa fecha a la actualidad han transcurrido cerca de 33 años, ¿no? Y el ideal es que en algún momento ya el Perú tenga una construcción de una democracia con el soporte de un tribunal constitucional por un lado, de un poder judicial por otro lado, de un jurado nacional de elecciones por otro lado, y de un órgano legislativo que interpreta políticamente la Constitución cuando emiten leyes. Entonces, a partir de ahí podríamos decir pues que la democracia peruana deja de ser una democracia formal para que sea una democracia real y actuante, y los tribunales sí cumplen un decisivo papel en la construcción de nuestra democracia, en la espera del bicentenario, y a partir de ahí iniciar una república en donde haya, digamos, bienestar para los más pobres, para los más desposeídos, porque la democracia podría ser insultante si solamente le llega el chorro de economía a las grandes plutocracias, a los grandes consorcios, a las grandes empresas transnacionales, y nuestro país fecundo que está en todo nuestro territorio. Todavía gente no tiene agua, no tiene desagüe. Cada año salen las noticias de que hay el friaje, que se mueren los niños, que hay el ganado de nuestros hermanos de la Sierra Central, sobre todo, se les muere. Eso no puede existir. Si hubiera una verdadera interpretación en donde se exhorte, por ejemplo, al Ejecutivo a que haya previsiones en las políticas públicas. Es decir, cuando hablamos de interpretación constitucional, ya lo vinculamos a lo político. Y lo político significa que de una u otra manera los órganos cumplan los estándares que exige
no solamente la teoría, sino los grandes tribunales como puede ser el Bundesverfassungsgericht, el Tribunal Constitucional alemán, el italiano, en parte el español, ¿no? En buena cuenta, el ideal es que lleguemos al bicentenario con un desarrollo mínimo de una democracia desde una perspectiva constitucional. Ok, doctor. Una vez más, muchas gracias por su tiempo. A ustedes también, muchas gracias.